Invitamos, por favor, al Presidium para nuestro siguiente panel a la doctora Piñeirúa, a Leonardo Espinosa, a Pedro López, a José Luis Hernández Ramírez, Aarón Rojas, Andrea Luna, Nieves Rión. Si gustan acompañarnos, por favor. Buenas tardes nuevamente, bienvenidas, bienvenidos todas las personas que conforman este panel. Y bueno, sin mucho preámbulo, creo que a lo largo de estas presentaciones hemos visto el papel fundamental que está jugando la sociedad civil organizada en la provisión de servicios de prevención y en el diagnóstico de VIH. La intención de este módulo es que conozcamos experiencias tanto exitosas en diferentes ámbitos como intenciones de iniciar con proyectos de prevención combinada. Y bueno, le voy a dar primero la palabra a Leonardo Espinosa, que nos hablará de la experiencia de Códice en el estado de Jalisco. Sí. Muy buenas tardes, muchas gracias por su atención, gracias por la oportunidad de presentar un poco de la información que nosotros tenemos. Trataré de ser breve y objetivo. Bueno, lo primero que quisiera presentarles es que nosotros tenemos un programa de PrEP casi desde el inicio de que se formaron los centros comunitarios de prevención como una estrategia oportuna del CENSIDA que iba encaminada a tener estos espacios donde la comunidad atendiera a la misma comunidad. Trataré de no repetir lo que ya repitieron las personas anteriores y nosotros identificamos que tenemos un centro comunitario en Guadalajara, tenemos una pequeña oficina en Puerto Vallarta, en la UNIRCE, y actualmente desarrollamos el programa de PrEP en conjunto con el Vallarta Gay Plus Community Center, del cual les van a hablar. Yo solo voy a hablar de la parte de Guadalajara, ya que seguramente tiene más datos mi compañero que les va a mostrar. Bueno, el principal reto que nosotros identificamos no es solo alcanzar a las poblaciones que más necesitan PrEP, sino también mantenerlas con una opción oportuna para su prevención, sea cual sean sus necesidades o estilo de vida, que puede ser, como ya lo mencionaron, PrEP en un momento, o utilizar condón, o no tener relaciones sexuales, dependiendo sus necesidades. Bueno, se ve un poco raro, pero esa diapositiva habla sobre las poblaciones que nosotros atendemos, que son las poblaciones que más han comentado. De estas quisiera especificar que nosotros también atendemos a personas migrantes, personas trans, y tenemos un proyecto también con CICIDAD en el cual tratamos de aumentar el alcance hacia las personas jóvenes y atendemos a personas de 56 ubicaciones en el estado de Jalisco, es decir, no solo a las personas que viven en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, sino también a otras personas que viven en otros municipios que tienen difícil acceso. Ahí yo le cambio, ¿verdad? Bueno, esta es la gráfica que muestra cómo fue incrementando los servicios de PrEP desde el principio que nosotros iniciamos con esta estrategia, de acuerdo a las métricas que tenemos, ya que no siempre hemos tenido un sistema que nos permita poder compararnos entre nosotros mismos ni entre centros, y actualmente nosotros al año atendemos como a unas 4,000 personas. En los últimos 3 años hemos brindado 10,573 servicios y hemos tenido un crecimiento sostenido del 27% en los servicios del Centro Comunitario Esperanza Negrete. Este centro comunitario se encuentra en una ubicación en el centro de Guadalajara y tiene muchos más servicios. De los únicos que voy a hablar son de los servicios de salud, que son los que tienen o contemplan esta cantidad. Cuando hablamos nosotros de PrEP, tenemos ese número que viene que dice 2,880 recetas de PrEP que nosotros elaboramos durante el 2025 y 3,200 que elaboramos durante el periodo del 2016. Estas recetas son recetas de personas de primera vez y de personas que tienen un seguimiento trimestral, ya que desde ese año nosotros unificamos solo 2 tipos de visitas, la trimestral y la inicial. Esas son las únicas que tenemos y esas son las recetas que nosotros hemos brindado, con lo que tenemos un crecimiento del 11.4%. Más o menos, a grandes rasgos, nosotros atenderíamos entre 1,100 y 1,300 personas en PrEP en nuestro centro comunitario. Digo que más o menos porque la cifra
debido a las citas trimestrales, solo se confirma cuando la persona regresa a nuestro espacio. Sin embargo, es importante decir que gran parte de el éxito de la estrategia que nosotros tenemos en Códice tiene que ver con que las personas llegan a Códice no solo buscando PrEP, sino buscando la solución a múltiples problemáticas que presentan desde su salud hasta su interacción con otras personas. Por eso es que nosotros creemos que la mejor estrategia es adaptar los servicios a la vida de las personas y no al revés. Dentro de los servicios que nosotros ofrecemos, por ejemplo, tenemos que el 50% de las atenciones que brindamos son después de las 4 de la tarde, que es cuando los servicios de salud ya no están operando. Y que el 25% de las atenciones que nosotros tenemos las brindamos en sábado, aún con las limitaciones que tenemos como una organización de la sociedad civil, al no tener ningún presupuesto que pueda solventar el pago del médico, del enfermero, de la psicóloga, y que como el 60% de las actividades que hacemos las hacemos desarrolladas por medio de voluntariado. La integralidad es un componente súper importante, ya que nosotros, por ejemplo, a estas personas que tenemos en PrEP les hemos ofrecido salud mental, vacunas, incluso servicios de alimentación y otros servicios para obtener empleo, capacitación, entre otras cosas, que hacen que las personas regresen al centro y que puedan incluir estas estrategias dentro de su estilo de vida. Y eso hace que una intervención ayude a fortalecer las demás. El seguimiento continuo y la atención libre de estigma creo que es un diferenciador que todas las organizaciones de la sociedad civil tienen como valor principal y que hace que seamos tan efectivas. Hemos detectado también nosotros que la prevención combinada también tiene que evolucionar de acuerdo a las características de la población que estamos atendiendo. La población diversa también es una población que ahora tiene acceso a un estilo de vida diferente, en que nos encontramos que también atendemos a algunas personas que son mayores de 50 años y que tienen otras condiciones de salud que requieren un seguimiento diferenciado. Por ejemplo, hay personas y también personas jóvenes que ya presentan hipertensión, diabetes, obesidad y que de acuerdo a las guías actuales, internacionales y la nacional, tienen que llevar un seguimiento que muchas veces no está disponible de manera gratuita en los servicios de salud. También hay algunas necesidades que son desatendidas no porque no las oferte el sector salud, sino porque esta oferta no se ajusta a las necesidades de la población, es decir, la población no puede ir a atenderse acerca de VIH, condiloma, salud anorrectal o salud mental. En Guadalajara tenemos todavía mucho problema, por ejemplo, en instituciones como el IMSS, para acceder a los servicios de salud mental con citas demasiado espaciadas. Bueno, nosotros detectamos estos como cuellos de botella que nos alejan de cumplir las metas que nos hemos fijado. Por ejemplo, que los servicios están fragmentados y que existe una gran migración de servicios, que el financiamiento es insuficiente y que los sistemas de información están aislados. Por ejemplo, en Guadalajara, no todas las organizaciones tenemos el mismo sistema y por lo tanto todavía tenemos que gastar un poco de más tiempo en contactarnos para saber si un usuario viene de otro sitio o si nunca ha tenido PrEP o si realmente tiene sus servicios en el IMSS. O sea, realmente tenemos que gastar un poco más de tiempo en hacer esa búsqueda que un sistema unificado nos ayudaría totalmente. Creemos que la propuesta estratégica para este 2030 es pues, el financiamiento efectivamente, fortalecer el acompañamiento comunitario por medio de una estrategia vinculada no solo entre organizaciones sino entre instituciones y desarrollar estos sistemas interoperables que puedan conectar no solo a las organizaciones en Guadalajara o en Jalisco, sino también en todo México para poder compararnos entre nosotros, saber qué estamos haciendo bien y saber cómo es que podemos mejorar la respuesta, porque los datos son los que nos ayudan a mejorar. Ya esta es la última. Déjenme recordar. Bueno, el mensaje final es que
no solo se trata de una estrategia biomédica, sino se trata de reconocer que los sistemas pueden parecer perfectos cuando los planteamos en papel, pero hay circunstancias que cambian totalmente del contexto de una persona en Puerto Vallarta a Guadalajara. Por ejemplo, entregar la ortoprueba en Puerto Vallarta implica que lleguen a un lugar que a lo mejor no tiene el número de la casa visible, que a lo mejor está en un lugar donde no pueden acceder, cuando a menos de 1 kilómetro es una zona comercial que está perfectamente señalada, y incluso puede haber personas que tengan acceso por unas cuadras a ciertos servicios y por otras cuadras no. De los problemas que nosotros detectamos es la poca alfabetización en salud, por ejemplo, personas que desconocen cierta información que les ayudaría, la poca alfabetización tecnológica en temas o en sistemas de salud, sistemas como el IMSS digital, el IMSS virtual, el chatbot, que no conocen o que no saben cómo manejar, y eso que ya está disponible, que ya pueden utilizar, pues los aleja de acercarse a los servicios. Y por último, los pocos espacios para que la sociedad civil pueda comparar los hallazgos o las buenas prácticas que tiene. Por eso es que nosotros celebramos mucho y agradecemos mucho que podamos estar aquí y que podamos vernos y que podamos compartir estos conocimientos. Muchísimas gracias. Yo soy Leonardo Espinosa de Códice AC en Guadalajara. Muchas gracias, Leo, por tu presentación. Continuamos con la participación de Pedro López del Vallarta Gay Community Center. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a participar en esto. Realmente para mí es un gran honor estar aquí junto de tantos gigantes que han dedicado su vida a la prevención y tratar de eliminar VIH. Muchas gracias por hacerme parte de esto. Yo soy parte de una organización que existe en Puerto Vallarta, Vallarta Gay Plus, Centro Comunitario. Somos relativamente joven, tenemos 2 años y medio, nos formamos como asociación civil diciembre 27, 2024, y gracias por el apoyo de Códice y la Secretaría del Estado de Jalisco, hemos podido acercar a PrEP a nuestra comunidad. Y aunque somos relativamente joven, cuando crezcamos, queremos ser como Condesa, así, por donde quiera. Gracias por todo lo que hacen. Bueno, nuestro principal objetivo cuando se formó nuestra asociación civil fue prevención, acercar a PrEP a Puerto Vallarta porque la organización que existía dejó de funcionar y ya no podía hacer llegar el PrEP a Puerto Vallarta. Ese fue nuestro primer objetivo. El siguiente objetivo fue crear un espacio seguro donde personas de la comunidad LGBT se pudieran acercar a recibir servicios comunitarios, no necesariamente conectados a PrEP. Así que el primer enfoque fue prevención con PrEP y el segundo enfoque fue crear un espacio sano, seguro, donde personas de la comunidad pudieran acercarse a servicios. Así que le cambiamos a la siguiente. Entonces, la primera sección fue de prevención médica y los servicios que ofrecimos en el 2005, y es lo que vengo a compartir con ustedes. En el 2005, en 2005 tuvimos 2009 visitas para PrEP, y esas 2009 visitas para PrEP, gracias, esas 2009 visitas de PrEP se traducen en como 740 usuarios que están registrados y recibiendo PrEP. Y eso lo hemos logrado en los primeros 2 años. También recibimos 88 visitas para PEP, y de esas visitas de PEP, 21 personas tuvimos que canalizar a servicios. Y los hicimos llegar a IMSS o a Capacit si no tenían seguro de IMSS. También en nuestro enfoque médico ofrecemos servicios de DoxyPEP, pruebas
de sífilis, VIH y hepatitis completamente gratis. A cualquier persona que llegue al centro le ofrecemos las pruebas gratis. Otra política importante que la mesa decidió implementar fue de que cualquier persona que saliera reactiva a sífilis, nosotros vamos a pagar el medicamento y lo vamos a administrar con la doctora y el doctor y los enfermeros que tenemos ahí. La otra cosa que también la mesa decidió implementar es que a cualquier persona que llegue y que nos muestre su identificación de la escuela y quiere ingresar al sistema de PrEP, lo puede hacer sin tener que pagar la cuota de recuperación que tenemos implementada. Eso es porque nos hemos dado cuenta que es la población más vulnerable y son los más altos nuevos casos de VIH. También empezamos a implementar salud mental y asesoría legal. Todo eso es gratis allí en el centro. Siguiente. Ok. El otro aspecto del centro comunitario es crear actividades para la comunidad que se acerque. Todos los días tenemos un evento en el centro. Los lunes tenemos clases de salsas, clases de dibujos. Los martes tenemos clases de inglés, clases de español para extranjeros, clases de yoga los sábados, diferentes actividades. Un grupo para personas que viven con VIH, grupo para personas que usan sustancias y quieren dejarlas. Todos esos grupos son completamente gratis para la comunidad. Si gustan participar con una donación, se les acepta, pero no es requerido. Lo importante de este componente es que no vienen a recibir PrEP, no vienen a recibir prevención, no vienen a hacerse una prueba. Vienen a aprender salsa, pero cuando llegan les hablamos que nosotros hacemos PrEP, hacemos pruebas, hacemos detección, y si gustan participar en eso, ahorita mismo se los podemos hacer y son completamente gratis. El enfoque no es prevención como la conocemos, pero tenemos el lema que crear comunidad es prevención. También creamos un espacio donde la comunidad tenga un espacio alternativo a lo que es común en Vallarta. Vengan a tomarse una clase de yoga o hacerse una clase de salsa con grupos de personas que pensamos igual, que somos igual, sin necesariamente tener que ir a un antro. Libre de alcohol, libre de otras sustancias, podemos disfrutar el tiempo ahí. Lo que a mí realmente me ha gustado es que de allí me he dado cuenta que han salido grupitos que los fines de semana, sin estar conectados con el centro, se van a hacer hiking o se van al cine. Y eso para mí es crear comunidad y prevención. Las personas que han acudido a los servicios de centro comunitario, estos no son servicios de PrEP, pero hemos recibido a más de 3,000 personas en el año 2025 y de esos han sido más de 700 horas de voluntarios. Todas las personas que coordinan los grupos tienen su licenciatura, su especialidad en lo que están haciendo. Los que dan clases de inglés, los que dan clases de salsa, los que dan clases de yoga. Todos están certificados para hacer los servicios que estamos ofreciendo. Y lo que nos hace falta. El centro está muy bonito y me siento muy orgulloso de tener el centro, pero la verdad es, no todos los gays vivimos en zona romántica. ¿Cómo les hacemos llegar los servicios, las pruebas, el PrEP a las personas que no tienen para llegar a la zona romántica? Nuestra mesa directiva está muy comprometida en eso. Estamos tratando de ver cómo podemos hacer llegar las pruebas a las comunidades que hemos identificado en más alto riesgo. Y hemos identificado 10 colonias. Estamos ahorita tratando de identificar negocios que nos abran sus puertas para ir a ofrecer pruebas por lo menos 2 veces al mes y empezar a crear esa conciencia en la comunidad. Eso es uno de los retos que yo pienso que tenemos, que es uno de los más grandes ahorita en Vallarta. Porque sí, pueden llegar al centro, se los ofrecemos, pero ¿qué pasa con los que no llegan? Los que no tienen los 10 pesos para subirse al camión e ir a vernos. Y el otro reto es cómo fortalecemos a la familia que tiene un hijo, una hija gay, trans, lesbiana, ¿cómo los podemos ayudar? Este año estoy yo personalmente enfocándome en identificar padres
que han podido apoyar a sus hijos para formar un grupo en el centro y ofrecer un lugar donde los padres, que los hijos les compartieron que son gay, son lesbianas, son trans, los padres puedan acercarse y que tengan con quien hablar de esa experiencia sin sentir vergüenza, sin sentir que van a causarle daño a sus hijos porque están hablando de ellos. Salir del closet no es nomás decirle a tus amigos o familiares. Para mí siempre he dicho que salir del closet es nomás hacer tu closet más grande. Porque cuando le dices a tus padres, lo que haces es meterlos. Porque muchas veces no se sienten con la confianza de compartir lo que tú has dicho. Y piensan que al compartirlo te van a causar daño. Creando un espacio para que los padres puedan dialogar sobre lo que están viviendo su familia, nos crea un espacio más seguro para los jóvenes gay que tienen el valor de salir. Espero que creando este espacio ayudemos a cambiar las normas de nuestras familias para que haya más aceptación en nuestras familias de las personas de la comunidad LGBT. Creando un espacio más seguro en sus familias también es prevención. Muchas gracias por invitarme hoy. Muchas gracias, Pedro. Continuamos con la participación de José Luis Hernández Ramírez de Piensa en Positivo Puebla. Buenas tardes a todos y a todas. Es un honor para mí poder compartir con ustedes una experiencia que nos llena de orgullo, esperanza y compromiso en la respuesta del VIH. Hoy quiero hablarles sobre una población que históricamente ha enfrentado múltiples desafíos sociales, económicos y de acceso a la salud, las trabajadoras sexuales. Sin embargo, más allá de las estadísticas y los factores de riesgo, estamos hablando de mujeres con proyectos de vida, con familias, con sueños y con el derecho fundamental de proteger la salud. Hace casi 3 años iniciamos un trabajo en conjunto enfocado en la prevención del VIH con mujeres cis que ejercen el trabajo sexual en la zona de tolerancia de Puebla y sus alrededores. Lo que comenzó como una iniciativa de acercamiento y acompañamiento se convirtió en una estrategia sólida de prevención gracias a la implementación del programa de profilaxis y preexposición, mejor conocida como PrEP. Actualmente cerca de 100 trabajadoras sexuales forman parte de este programa y uno de los resultados más importantes que podemos compartir es que todas han mantenido una adecuada adherencia al tratamiento preventivo. Este dato es especialmente significativo porque demuestra que cuando se eliminan las barreras y se generan condiciones de acceso dignas y respetuosas, las personas se comprometen activamente con el cuidado de su salud. Este logro no habría sido posible sin la alianza estratégica que mantenemos con Fundación México Vivo. Gracias a su apoyo y experiencia y compromiso con la prevención del VIH, las trabajadoras sexuales han podido acceder a información, acompañamiento, seguimiento médico y a la PrEP como una herramienta efectiva para reducir el riesgo de adquirir VIH. A lo largo de estos casi 3 años hemos aprendido que la prevención va mucho más allá de entregar medicamentos. La prevención implica escuchar, comprender contextos, construir confianza y generar espacios donde las personas se sientan seguras para expresar sus necesidades sin miedo al juicio o la discriminación. Muchas de las mujeres que hoy participan en el programa llegaron con dudas, preocupaciones e incluso desconfianza. Algunas desconocían la existencia de la PrEP, otras tenían inquietudes relacionadas con su eficacia o posibles efectos secundarios. Sin embargo, mediante sesiones informativas, acompañamiento continuo y atención cercana, se logró fortalecer la confianza en esta estrategia preventiva. Los resultados han sido muy alentadores. La adherencia sostenida al programa refleja no solamente el compromiso de las participantes, sino también la importancia de brindar servicios centrados en las personas. Cuando los programas se diseñan considerando las necesidades reales de las comunidades, los resultados pueden ser extraordinarios. Además del acceso a la PrEP, esta experiencia ha permitido fortalecer la cultura del autocuidado y de la prevención integral. Las participaciones han incrementado su conocimiento sobre salud sexual, han mejorado el acceso a pruebas de detección y han desarrollado una mayor conciencia sobre la importancia del monitoreo periódico de su estado de salud. También hemos observado cómo la información basada en evidencia tiene un efecto multiplicador. Muchas de las mujeres participantes comparten sus experiencias con compañeras de trabajo, amistades y personas cercanas, contribuyendo así a derribar mitos y a promover prácticas preventivas dentro de sus propias comunidades.
En un contexto donde aún persisten estigmas relacionados tanto con el VIH como con el trabajo sexual, esta experiencia nos recuerda la importancia de trabajar desde un enfoque de derechos humanos. Ninguna persona debería quedar excluida de los servicios de salud por su ocupación, identidad o condición social. Por el contrario, debemos garantizar que las herramientas de prevención lleguen precisamente a quienes más lo necesitan. La PrEP representa uno de los avances más importantes en la prevención del VIH en las últimas décadas. Sin embargo, para que su impacto sea verdaderamente transformador, es necesario que continúen fortaleciéndose las alianzas entre organizaciones de la sociedad civil, instituciones de salud, organismos comunitarios y actores comprometidos con la salud pública. La experiencia de Puebla demuestra que sí es posible implementar programas exitosos de prevención cuando existe colaboración, voluntad y un enfoque centrado en las personas. 100 mujeres pueden parecer una cifra pequeña dentro de las estadísticas nacionales, pero cada una de ellas significa una oportunidad de vivir con mayor tranquilidad, de proteger su salud y de ejercer sus derechos con mayor seguridad. Cada mujer que permanece en el programa representa una historia de confianza construida, de acceso garantizado y de prevención efectiva. Cada seguimiento realizado, cada consulta brindada y cada esfuerzo de acompañamiento constituyen una inversión en salud, bienestar y calidad de vida. Por ello queremos reconocer públicamente la invaluable colaboración de Fundación México Vivo, cuyo apoyo ha sido fundamental para alcanzar estos resultados. Su compromiso ha permitido acercar herramientas de prevención a una población que en muchas ocasiones se enfrenta a obstáculos importantes para acceder a servicios de salud. Finalmente, esta experiencia nos invita a reflexionar sobre el futuro. Aún existen retos importantes en la respuesta del VIH, pero también contamos con herramientas eficaces, conocimiento científico y las experiencias acumuladas de programas exitosos como este. El desafío ahora es seguir ampliando el acceso, fortalecer la educación en salud y continuar construyendo estrategias inclusivas que no dejen a nadie atrás. Sigamos trabajando para que la prevención sea accesible para todas las personas, fortaleciendo alianzas que transformen vidas. Y sigamos demostrando que con compromiso, empatía y trabajo conjunto es posible avanzar hacia una sociedad con menos y nuevas infecciones por VIH y con mayores oportunidades de bienestar para todos y todas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, José Luis. Le damos la palabra ahora a Aarón Rojas de Inspira. Siempre que tengo que me invitan a este tipo de eventos me estresa mucho todo, el código de vestimenta y qué voy a poner en la presentación y he optado más bien por centrarme en lo que sé que es, en lo que sé hacer mejor, que es el trabajo dentro de la organización civil. Y una de mis preocupaciones de lo que he visto hasta el momento, porque además llegué tarde, tiene que ver con el hecho de que lo que más presentamos son datos, ¿no? Y quienes somos de la organización civil somos quienes presentamos más bien como esta parte cualitativa de todo el trabajo en VIH que nunca está documentada en todo, en las investigaciones, ¿no?, que se hacen en materia de VIH. Y esta reflexión la traigo a la mesa porque pues, lo que veo también es que como organizaciones civiles se nos dificulta cómo podemos sistematizar o estandarizar este tipo de experiencias cualitativas para que tengan el valor que tienen los datos numéricos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso siempre es el reto. Entonces digo, ¿qué hago con mi presentación? ¿Presento los datos o me centro más bien como en la experiencia cualitativa del trabajo que hace en la organización? Y entonces, pues bueno, de eso voy a hablar, más bien de la parte cualitativa, de lo que hacemos y de la apuesta que tenemos como organización civil. Inspira tiene 13 años implementando programas de salud y es donde más nos hemos focalizado es en VIH. Iniciamos con pruebas de detección de VIH y otras ITS, pero con el paso del tiempo y con el no quitar el dedo del renglón de que nuestro enfoque tiene que ser el enfoque centrado en las personas, pero no nada más que aparezca en las guías y manuales, sino que realmente se lleve a la práctica en el día a día, ¿no? Desde que una persona entra a nuestro centro de atención para el cuidado placentero, desde ahí estamos aplicando el enfoque centrado en la persona. Es decir, a mí no me interesa como organización civil que el equipo de Inspira, por aumentar los números de PrEP, ingrese a PrEP a todas las personas que llegan al espacio. Lo que me interesa es que cuando una persona entra a nuestro espacio se le pregunte por qué viene, ¿no? Y que entonces a partir de una serie de preguntas abiertas estemos indagando cuál es la necesidad real de la persona y no lo que cree la persona que debería de ser mejor para su cuidado, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy tomando como referencia el Call to Action de la UAS que publicó apenas hace unos días.
Y entonces, pues mi presentación va en este sentido, ¿no? Más allá de las metas del 2030, pues, ¿qué estamos haciendo respecto a la justicia sexual? Y una apuesta de la organización que es el modelo de, es un ecosistema de cuidados placenteros, ¿no? Bueno, ahí les dejo rápidamente un poco como las poblaciones con las que trabajamos. Y bueno, pues desde el año pasado empezamos justamente a partir de la experiencia y de nuestro diseñador, porque somos una organización que le apuesta mucho a la parte de la comunicación. Entonces, todas nuestras intervenciones están acompañadas de un componente de comunicación social. Entonces, nuestro diseñador hacía una reflexión y me decía, creemos que nos llegó la liberación sexual, pero para los homosexuales y para otras poblaciones clave, esta liberación sexual quedó cooptada por el miedo. La forma en la que hemos aprendido nuestros cuidados es desde el miedo, desde el riesgo. O sea, no hay ninguna campaña, ninguna iniciativa que nos hable desde otro lugar el cómo debemos de ejercer nuestros cuidados, ¿no? De hecho, pues se nos han impuesto, ¿no?, el uso del condón para coger. Yo tengo 46 años y crecí con el chip implantado de que me iba a morir de VIH, de que ese era mi destino. Tengo 46 años y sigo negativo, ¿no? Pero por otro lado también se me han dicho muchas cosas, como que desde la primera relación sexual la tengo que hacer con condón y tiene que ser incluso el sexo oral con condón. Es decir, nunca, en ningún momento, tuvimos la oportunidad de experimentar una relación sexual desde el placer, desde lo que a mí se me antoja, desde lo que a mí me gusta, desde lo que a mí me llama la atención, ¿no? Entonces, esta reflexión de este compañero y una reflexión que yo me hacía con los más de 20 años que llevo trabajando en VIH es, ¿por qué los números de nuevas detecciones de VIH no bajan? Incluso en un sistema comunitario como el de nosotros, que me parece bastante innovador y progresista, pues los números siguen estando al alza, ¿no? Entonces decía, pues por lo mismo, porque la única forma en que las personas acuden a estos espacios para hacerse una prueba está centrada en si identifica o no que sus prácticas representan un riesgo, ¿no? O sea, nunca llegamos de manera anticipada para que las personas puedan acceder a estos servicios. Siempre es a partir del temor. Entonces, ¿por qué no buscamos una forma de que las personas lleguen no desde el miedo, sino desde el me quiero acercar a un espacio porque tengo estas inquietudes respecto a mi sexualidad y necesito saber qué alternativas tengo, ¿no? Pues lo que diseñamos es lo que llamamos el ecosistema de cuidados placenteros, donde no solamente están las intervenciones biomédicas, sino las intervenciones comportamentales. Entonces, una intervención de prevención combinada no se puede dispensar si no está acompañada de una intervención comportamental. Y la pandemia nos dejó claro que la salud mental es una deuda que difícilmente vamos a poder cubrir en el corto plazo. Entonces, una terapia de largo alcance no es una posibilidad para acompañar un proceso de prevención combinada, pero diferentes tipos de consejería, por ejemplo, basados en la apreciación, a ver, se me fue ahorita. Pero bueno, hemos diseñado diferentes modelos de consejería breve y rápida de sesiones de 40 minutos, ¿no? Hasta una hora máximo, y eso nos ha dado un buen resultado. Pues bueno, para ir con el tiempo, ¿a dónde le tengo que dar? ¿Para qué pase? Ya está, perdón. Otro de los elementos es que incorporamos el uso de la tecnología, como de qué manera la tecnología nos puede ayudar para poder optimizar los procesos dentro de la organización y mejorar el alcance de nuestros servicios a las poblaciones. Entonces, con la entrada de la aplicación de la CDMX, lo que hicimos fue trasladar a todo el perfil de usuarios de PrEP que tiene un nivel de escolaridad alto y que tienen mejor acceso y herramientas personales para poder gestionar insumos de prevención, a todos los trasladamos a la app, ¿no? Entonces, instalamos otro escritorio donde la dispensación de estos usuarios del app se atienden en otro escritorio donde pues, dispensan su receta en 5 minutos, y eso que nos permitió pues, que pudiéramos establecer jornadas de trabajo en lugares específicos de la Ciudad de México como la Ciudadela, Jardín Tabacalera, pero también que lleváramos PrEP a otros contextos como Valle de Chalco, donde el tema de la identidad, de la orientación y todo, no son elementos, o sea, ahí lo que sí hay que trabajar de manera muy ferviente es las determinantes sociales. Ahí llegar y asumir que la persona es gay, homosexual y todo eso no funciona de nada, más bien ahí lo que tenemos que identificar son el tipo de prácticas y entonces cómo podemos entrar para que las personas reciban una intervención de prevención combinada que se asocia a la orientación sexual, ¿no? Entonces, en términos de, o sea, en datos, porque creo que eso es importante, ahorita tenemos
en el sistema de Inspira, o sea, en la base de datos que tenemos con la Ciudad de México, en el sistema Inspira le arroja 1,897 usuarios activos. En el reporte que vi del doctor Nick hablaba de 800, algo así, ¿no? Eso es otro de las temas que a mí me preocupa y que hemos conversado con la clínica sobre cómo no se visibiliza el trabajo real de la sociedad civil, ¿no? O sea, pareciera que la capacidad de atención nuestra es menor con los datos que presentaron versus lo que nosotros tenemos. Con el implemento del app de la CDMX crecimos en un 93, o sea, 93 usuarios estamos creciendo por mes, o sea, estamos ingresando nuevos usuarios por mes a partir de que el app está en funcionamiento. Entonces, del 2025 a lo que va de 2026, crecimos en 55%. Una parte importantísima y de la que no se habla en ningún espacio es, pensamos en la sostenibilidad de la respuesta al VIH en términos de recursos y de recursos también de todas las estrategias biomédicas, pero nunca hablamos del personal. ¿Cómo se sostiene la respuesta si no se trabaja también al interior de las organizaciones civiles que trabajamos este tema que es tan complejo? Entonces, yo llevo 2 años y medio en la dirección de Inspira y uno de mis objetivos es justamente desarrollar una estrategia de cuidados al interior, ¿no? Entonces, aquí les doy algunos de los ejemplos. Y una cosa sumamente importante y que creo que no hemos conversado es qué estamos haciendo con el uso de la IA para poder hacer procesos más eficientes al interior de las organizaciones civiles y no solamente de la sociedad civil, sino también de las instancias públicas, ¿no? Entonces, para nosotras hay procesos que se pueden optimizar a través del uso de la IA como manuales, procedimientos, guías, políticas, y que el tiempo restante que nos quede sea para el cuidado de nosotras, o sea, un tema de desconexión, o sea, es algo que sí promuevo con la equipa, desconexión después del horario de trabajo y los cuidados, ¿no? Creo que ya es la última. Sí, bueno, igual un poco como en términos de datos, ¿no? Hasta el 2018 que cerraron los recursos del gobierno, Inspira tenía un presupuesto anual alrededor de 2 millones de pesos. Cuando el gobierno y antes de que retirara los recursos, casi el 80%, 90% de esos fondos, de esos 2 millones de pesos, dependían del gobierno. En términos de sostenibilidad económica, al día de hoy, Inspira tiene un presupuesto anual de alrededor de 6 millones de pesos. De esos 6 millones de pesos, ni siquiera el 10% son recursos del gobierno ni federales, ¿no? Entonces, eso también habla de cómo hemos innovado y de cómo nos hemos vuelto creativas en sostener proyectos que tienen un impacto en la respuesta nacional al VIH y que también tenemos una autonomía, lo que nos permite un campo de maniobra más amplio. Muchas gracias. Muchas gracias, Aarón. Continuamos con la participación de Andrea Luna de la Red Nacional Trans. Adelante, Andrea. Muchas gracias. La verdad es que estoy muy contenta de que se hagan estos foros. Hablar de la prevención combinada, pues yo soy representante de Colectivo Trans por la Libertad de Ser y Decidir. Quiero comentarles cómo nosotros a través de Colectivo y formando una red adoptamos la estrategia de prevención combinada hace 12 años a través de identificar pues cuáles eran las formas, las vías en las que podíamos aplicar la estrategia de prevención combinada. Fuimos construyendo y formando juntas la Red Comunitaria Transnacional hace 10 años. Grupos, colectivos y organizaciones de mujeres trans en 24 estados de la República Mexicana y 16 alcaldías de la Ciudad de México. A estas compañeras las acompañamos formando líderes populares, las acompañamos en su desarrollo, también en su empoderamiento y en su crecimiento. Formamos promotoras, defensoras, impulsoras de los derechos humanos de los hombres, las mujeres trans y las personas que viven con VIH en México. A través de esa estructura que se realizó ya hace 10 años, en lo cual hemos ofrecido un encuentro de fortalecimiento a líderes populares para poder compartir estrategias exitosas, pero también para reconocer el trabajo comunitario que se hace. En aquellos momentos pensábamos que tener una estructura, tener la capacidad de tener un alcance comunitario con las poblaciones trans, ya que desafortunadamente desde hace 17 años que nosotras como colectivo empezamos a involucrarnos en la respuesta ante el tema del VIH, pues una de las
barreras o que más complicaba a la población trans, pues era la detección muy tardía, la alta tasa de mortalidad de nuestra población. Así fuimos tejiendo esta gran red de grupos, colectivos y organizaciones de mujeres trans. Obviamente desarrollamos diferentes estrategias que apoyamos e impulsamos a nuestras compañeras porque también hay diferentes factores que debilitaban a las mujeres trans para hacer una buena respuesta, así como la salud mental, la economía, la educación. Después de tener todo ese avance y toda esta construcción, nos dimos cuenta al brincar a la otra estrategia que era lo comportamental, que era necesario educarnos y reeducarnos como población, empezar a fomentar el autocuidado y la prevención en mujeres trans. Fue muy complicado, pero hoy en día podemos decir que lo hemos logrado. Lo comportamental lo vimos que era muy necesario para nosotros y que muy poco se hablaba del cambio de comportamiento de las instituciones. Seguíamos hablando del cambio comportamental de las poblaciones, pero no de las instituciones. Desafortunadamente, pues a las barreras que se encuentran las mujeres trans para acceder a los servicios de salud es el comportamiento de las instituciones y del personal de las instituciones que sigue pues discriminando, rechazando, criminalizando y violentando a las poblaciones trans, ¿no? Por eso creemos firmemente que la capacitación y sensibilización del personal de salud y del personal de diferentes instancias de gobierno tiene que ser continua. Hablamos de un tema de un momento muy importante, ¿no? El PRE pues ya tiene años que llegó a México. En lo biomédico nosotras nos capacitamos y nos formamos para ser promotoras de salud, para aplicar pruebas rápidas en las calles, puntos de encuentro, zonas de trabajo sexual en estos estados y en estas alcaldías. Desafortunadamente, pues seguimos encontrando estas barreras. En muchos de los estados no se cree ni se valora el trabajo comunitario. En nuestro país no tenemos una estrategia de alcance comunitario en todos los estados y desafortunadamente el gobierno no lo hace. Y cuando las organizaciones o las compañías, yo hablo desde nuestra información que tenemos de la red de estos grupos y colectivos de mujeres trans y que también hemos ido acompañándolas. Nosotras nos damos cuenta cómo es muy difícil poder acceder a un condón en algunos estados, ¿no? Como el pedir condones sigue siendo un tema de señalamiento, de criminalización. Muchas veces el ser una persona que vive con VIH en las instituciones se sigue como responsabilizando a la persona, como haciéndola sentir mal. Nos damos cuenta que el camino y todo, aquí yo escucho bien bonito, muchos doctores, médicos pasaron cifras y que estrategias y que quién sabe qué tanta cosa, pero las cifras hablan por sí solas, todo sigue en aumento. En nuestro país se quitó el apoyo para las organizaciones civiles. En otros países se ha demostrado y aquí se ha hablado que la participación de las organizaciones civiles y de las poblaciones claves es indispensable. Entonces se hace un llamado a todas las instituciones a reconocer el trabajo comunitario de las personas trans, apoyarles, acercarse, ¿no? En algunos estados las compañeras trans van y piden condones, piden lubricantes, piden pruebas para seguir la labor. Ya no queremos estar en esa narrativa de que las organizaciones civiles hacemos el trabajo que el gobierno no hace, ni que la Secretaría de Salud tendría que estar haciendo. Pero sí somos parte importante de la respuesta al VIH en nuestro país y somos parte fundamental para tener un cambio real. Pero si no nos dan la credibilidad, la profesionalidad y el respaldo que las organizaciones civiles necesitamos para seguir con esta labor que es para nosotras y que muchas veces nace de nosotras desde estar propiamente convencidas de que tenemos que hacerlo para nuestras poblaciones. Queremos cambiar esa narrativa y hoy decimos que tenemos que seguir trabajando en colaborativo. Tenemos que seguir desarrollando estrategias para poder reducir las nuevas infecciones por VIH. Y después entonces, si queremos brincar al PRE,
Si les estoy diciendo que no hay condones, no hay lubricantes, no se accede a las pruebas. Hemos ido a algunos estados de la República Mexicana, porque yo viajo a diferentes estados para acompañar a las líderes, y hemos ido y he sido testiga que en los servicios de salud no saben del PRE. No hay PRE. Se sigue cuestionando cuando una persona pregunta por el PRE. Entonces, sí está toda esta metodología de prevención combinada, ya sabemos que la participación de las organizaciones civiles, pero realmente no se está dando o no se está trabajando como se tendría que hacer. Entonces, se hace un llamado desde las organizaciones civiles de las mujeres trans a este trabajo en colaborativo y a tener una respuesta real con estrategias diferenciadas para personas trans y para poder acceder al PRE. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Continuamos con la participación de Nieves Rion de Casa de la Sal. Adelante, Nieves. El fin de semana pasado me aventé una película bellísima. Se llama Criaturas Luminosas. Es una película donde el personaje principal es un enorme pulpo del Pacífico que se llama Marcellus. Y este pulpo lo rescatan, lo llevan a un acuario y lo depositan en un gran estanque. Lo que más me impresionó de él es que Marcellus no sobrevive porque tenga una sola habilidad extraordinaria. Sobrevive porque combina distintas estrategias para responder a los desafíos de su entorno. Y mientras veía la película pensaba que quizá la prevención combinada se parece mucho más a esto de lo que podemos imaginarnos. Durante muchos años hemos buscado respuestas únicas para una epidemia compleja. Pero hoy sabemos que ninguna herramienta por sí sola es suficiente. Necesitamos pruebas de detección, necesitamos condones, necesitamos PrEP, necesitamos que no sea mencionado, educación sexual integral, necesitamos salud mental, necesitamos sí o sí reducir el estigma y la discriminación. La fuerza de la prevención combinada está precisamente en que todas esas estrategias no trabajen de manera aislada, sino que trabajen juntas, de manera sinérgica. Pero también implica reconocer algo más. Hablar de prevención combinada es hablar de acceso a la salud, es hablar de igualdad, es hablar de género, es hablar de derechos humanos y es hablar de justicia social. Ninguna estrategia preventiva será verdaderamente efectiva si no considera las condiciones reales en las que las personas viven, aman, construyen relaciones y acceden a los servicios de salud. La experiencia de Casa de la Sal, por cierto, soy directora de Casa de la Sal, no me presenté. En Casa de la Sal estamos por iniciar nuestro camino en la implementación del PrEP. Y lo hacemos de verdad, creo que estamos entusiasmados, pero también lo hacemos con mucha humildad, sabiendo que aún tenemos muchísimo que aprender. Sin embargo, tenemos una gran fortaleza. El 11 de agosto, Casa de la Sal cumple 40 años de haberse constituido, ¿sí? Es decir, creo que nacimos de alguna manera, o sea, somos ¿cómo se llama cuando naces el mismo año? Ándele, somos Casa de la Sal es contemporánea del VIH o el VIH contemporánea de Casa de la Sal. Durante estas 4 décadas hemos aprendido que detrás de cada conducta de riesgo hay una historia.
Detrás de cada prueba que se aplica hay una persona. Y detrás de cada decisión relacionada con el cuidado de la salud existen factores emocionales, familiares, sociales y comunitarios que son tan importantes como los factores biomédicos. Lo hemos visto en mujeres embarazadas que viven con VIH y que gracias al acompañamiento integral, acceso a la atención médica, a la información, apoyo emocional, hemos logrado que sus hijos nazcan libres del diagnóstico. Lo vemos también en niños, adolescentes y jóvenes que encuentran un espacio seguro para hablar de su sexualidad, autocuidado y proyecto de vida. Y lo vemos en mujeres que durante mucho tiempo permanecieron invisibilizadas dentro de las conversaciones sobre VIH y que hoy nos recuerdan la importancia de construir servicios sensibles al género, libre de perjuicios y accesibles para todas las personas. Por supuesto, son experiencias distintas, pero todos tienen algo fundamental. La prevención no comienza cuando una persona recibe una herramienta. La prevención comienza cuando una persona comprende que merece cuidarse, que merece amarse y que merece ser amada. Ahí, lo que decía Andrea un poco, ahí es donde las organizaciones de la sociedad civil tenemos una contribución única. Generamos confianza, construimos cercanía, acompañamos procesos. Llegamos a comunidades donde muchas veces los servicios institucionales tienen mayores dificultades para llegar y ayudamos a las personas a que permanezcan vinculadas a estos cuidados. Si algo me enseñó Marcellus, es que la supervivencia rara vez depende de una sola respuesta. Depende de la capacidad de combinar múltiples recursos para responder a una realidad compleja. Y quizás esta sea también una de las lecciones más importantes para alcanzar las metas 2030. No necesitamos elegir PrEP, educación sexual, salud mental, trabajo comunitario. Necesitamos que todas estas estrategias trabajen juntas. La prevención combinada es una red de cuidados. Y me gustaría terminar con una reflexión. La prevención combinada no es solo una estrategia técnica, es una apuesta ética. Es la decisión de construir una respuesta al VIH que reconozca las múltiples realidades de las personas y coloque su dignidad en el centro de cada acción. Y cuando una red de cuidados funciona, las personas no solo previenen una infección, también recuperan la posibilidad de construir un futuro. Y esa tarea, hay una frase muy trillada, ¿no? Cuando alguien renuncia y es buen elemento, dicen, en esta vida nada ni nadie es indispensable. Yo creo que en esta tarea, en lo que se ha hablado en este foro, ¿qué creen? Las organizaciones de la sociedad civil absolutamente somos indispensables. Muchas gracias. Muchas gracias, Nieves. Terminamos esta sección con la participación de Rodrigo Moeno de México Vivo. Gracias, Alicia. Voy a tratar de hacerlo en 2 minutos, voy a hablar muy rápido, pero quiero que alcancemos el tiempo. Comparto la experiencia realmente de mi equipo en el centro comunitario. Somos uno de los primeros 3 centros comunitarios a nivel nacional que comenzamos PrEP en 2017 de la mano de Clínica Condesa, y en este tiempo hemos hecho un particular enfoque a la integralidad de la salud de nuestras y nuestros usuarios. Y uno de los elementos principales que se ha mencionado de manera subjetiva es la consejería. Para nosotros la consejería es el pilar de la intervención en prevención combinada. El primer año dedicamos más o menos 4 a 6 horas por cada usuario a tener ese diálogo con nuestras y nuestros consejeros, sexólogas, sexólogos,
para entender su sexualidad y a partir de ahí diseñar la estrategia de prevención combinada. Y es lo que quiero compartirles, más allá de data, los aprendizajes que tenemos en 10 años casi ya de dar PrEP. Lo decía ya Alicia en su presentación, la percepción del riesgo en nuestras comunidades es muy baja. Creemos que las prácticas sexuales que tenemos no tienen riesgo. Y me lo decía Luis Manuel Arellano hace rato, todavía enfatizando aún más, vivimos en sociedades en las que no tenemos la costumbre de cuidarnos, no sabemos protegernos y mucho menos en la sexualidad. Pensemos que antes del VIH, el usar un condón era completamente antinatural una práctica sexual. La manera en que hemos tenido relaciones sexuales las personas, los seres humanos, por millones de años han sido así, en ese intercambio de fluidos y de cuerpos. Entonces, el hablar de modalidades en las que nos podamos cuidar va mucho más allá de dar un condón o PrEP. Tenemos que trabajar mucho más antes en la persona, en su conocimiento de su sexualidad, en el entendimiento de su autocuidado y en empoderarle a disfrutar cuidándose. Y de ahí la importancia que encontramos en la consejería. Adicionalmente, nuestro modelo de atención es un modelo personalizado, esto es, cada persona hace una cita, el día y la hora en que puede acudir para poder asegurarnos de que no falte y de que el servicio sea compatible con su vida laboral. ¿Cuántas y cuántos de nosotros podemos ausentarnos de nuestro trabajo 6 horas para prevenir algo? Y esto nos ha funcionado bien. Adicionalmente, tenemos un servicio de consejería a distancia. Muchas veces no necesitamos hacer que la persona venga para platicar con ella, lo podemos hacer a través de un Zoom, de una llamada de WhatsApp. Nuestro chat 24/7 atiende más de 15,000 consultas anuales, de las cuales el 10% son sobre VIH. A través del programa Conexión Comunitaria, con apoyo de Gilead Sciences, llevamos también 20,000 pruebas a través de una red de 15 OSCs que no cuentan con estos insumos. Y gracias al apoyo de SICO también llevamos 1 millón de condones cada año a través de una red de 50 OSCs en el país. Acompañamos procesos de inicio de PrEP, como en el caso de Piensa en Positivo, que creo que tenemos ya 2 años trabajando, 3 años acompañándoles para llevar PrEP al estado de Puebla, y con el Instituto Mexicano del Seguro Social y con UNFPA desde hace 3 años tenemos un taller constante cada año que llega a 2,000 profesionales de salud para erradicar la discriminación y el estigma. Y tenemos que entender cuando hablamos de discriminación y estigma que no es un cajón que abramos o cerramos. Venimos de poblaciones machistas, discriminadoras por siglos. Cambiar estas conductas va mucho más allá de manuales o de capacitaciones. Requiere un trabajo muchísimo más profundo para poder dejar de discriminarnos, en este caso por el tema sexual. Y lo mencionaba ya Nieves, y como presidente de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología no puedo dejar de subrayarlo lo suficiente. La educación integral en sexualidad será sin duda la mejor inversión de la prevención combinada para las generaciones venideras. La evidencia nos ha enseñado que la educación integral en sexualidad nos permite conocer nuestra identidad, aceptar nuestras prácticas, vivir nuestro goce desde la protección y el autocuidado también, y vivir con placer, y ya me acabé los 4 minutos. Quiero invitar a todas las organizaciones de la sociedad civil que están aquí hoy, a que ahora durante el receso, durante el taller, se acerquen a las y los jefes de programa de sus estados, que busquemos las maneras de llevar PrEP a través de más organizaciones civiles en los estados. Otro hallazgo importantísimo que se ha hablado muy poco, tenemos que hacer muchas campañas, y cuando digo muchas campañas es cada quien desde nuestra trinchera, Capacits, IMSS, organizaciones civiles, porque lo que vemos allá afuera es que la mayoría de la población ni siquiera sabe qué es PrEP, ni siquiera, menos aún cómo acceder a él o si lo necesitan o no. Entonces, la cantidad de divulgación que tenemos que hacer alrededor del tema es inmensa y la podemos hacer en nuestras redes sociales, en nuestros espacios de trabajo. Y no olvidar lo que mencionó tan puntualmente la doctora Ana Muchastegui. Sí, y Andrea, perdón que lo diga, pero si hemos dejado de lado a las mujeres trans, a las mujeres cis las hemos olvidado por completo de esta epidemia. Hay un 20% casi de casos en mujeres que no hemos atendido, y esperaría yo que ante una innovación como el PrEP inyectable sean las primeras que volteemos a ver a las mujeres cis y trans, que son quienes tienen las mayores condiciones de vulnerabilidad para protegerse. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias a todos en esta mesa. Coincido con lo que dijo Nieves sobre lo indispensable que es el trabajo que se hace en organizaciones de base comunitaria.
definitivamente creo que no habría respuestas sin el trabajo de todos ustedes.